en la nube. Muy bien, estamos ya pues grabando y los que están presentes en clase enciendan su camarita porque esto se sube para el aula virtual. Excelente. Vamos a continuar con un tema que comenzamos en la clase anterior, que lo estuvimos viendo un poco por ahí, y de tal manera de que vayamos como dándole una explicación a esta situación. Estuvimos hablando y comenzamos por ahí tocando el tema de lo que es la seguridad ocupacional, y que es la seguridad ocupacional. No es más que el lugar donde una persona trabaja debe de guardar el mínimo, ¿verdad? El mínimo de seguridad en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, la seguridad ocupacional, habíamos dicho que era la aplicación de técnicas, ¿verdad? Que deben de tener, por ejemplo, como diseño las instalaciones donde uno trabaja, las máquinas que se van a usar, capacitaciones que tienen que darse, adiestramientos, motivaciones, y todo eso es con el propósito de evitar incidencia, es decir, de accidentes, pues, que puedan generar riesgos de salud. Entonces, a todo eso se le llama seguridad ocupacional. Entonces, este conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas son las que se deben de emplear para prevenir accidentes, ¿eh? Para tratar de eliminar aquellas condiciones inseguras dentro del ambiente de trabajo, ¿verdad? Y construir pues un ambiente seguro para aquellos que están desarrollando sus labores como tales. Eso es parte dentro de lo que es la seguridad previsional también, ¿verdad? Y decíamos que la seguridad ocupacional tiene por objeto reducir costos operativos de producción. Porque si usted le dice al trabajador, lo adiestra, le enseña las técnicas del manejo de la maquinaria de la empresa, por ejemplo, se las va a manejar bien, no se las va a arruinar. Entonces, reduce costos. Por otro lado, mejora la imagen de la institución como objetivo, ¿verdad? Mejora la seguridad del trabajador, porque si usted adiestra a un trabajador cómo debe de hacer el uso de la máquina, no se le va a cortar la mano, ¿no? Y, por ejemplo, evita lesiones, muertes, enfermedades, garantiza la vida del trabajador, protege los elementos de la producción, bueno, el recurso humano, las máquinas, herramientas, equipos, materia prima, mediante un adiestramiento, y a todo eso se le llama seguridad ocupacional, ¿verdad? Y por consiguiente, como principios, trae la creación y conservación del interés activo de la seguridad del trabajador para evitar accidentes, ¿sí? Y por otro lado también, pues, como por ejemplo, la investigación de los hechos para determinar responsabilidades, que esto es bien importante, porque si hay un accidente laboral, lógicamente va a intervenir el Ministerio de Trabajo. Ellos van a llegar, hacen inspección, investigan, vean cómo salieron los hechos. Si el accidente fue responsabilidad del patrono o fue responsabilidad del trabajador. Porque si es responsabilidad del patrono, podría ser de que dentro de las instalaciones el trabajador tuvo un accidente porque no andaba casco, por decir algo. ¿Y por qué no andaba casco? Porque el patrono nunca se lo dio. Ah, entonces es responsable el patrono. Pero si el patrono dice, no señores, a todo mundo acá les doy casco, el que no se lo puso fue el trabajador por desobediente. Entonces, ahí es el trabajador quien va a tener la responsabilidad del mismo. Julieta. Sí, como el caso, licenciado, que se dio, bueno, me parece que el mes pasado, de esa construcción que está sobre el escalón. Ah, sí. Bueno, últimamente he estado pasando muy seguido por esa construcción. Por el momento ya no están laborando, se han paralizado. Me imagino que es por la investigación que se está haciendo. Y eso, licenciado, más o menos, como cuánto tiempo puede durar que esté paralizada esa construcción. Depende de la magnitud del accidente. Este accidente sí fue fuerte porque hasta hubo muerto. Yo no sé,
ni creo yo en esas cosas. Pero la gente dice de que esa empresa es la misma empresa que cada vez que está construyendo se le muere uno o dos por ahí. Dicen, vean, que yo no creo en eso ni tampoco tiene prueba científica de basada al estudio que nosotros tenemos. Pero dicen que como que han hecho pacto y cada vez entregan una o dos vidas en cada construcción. Esa empresa, dicen, vean, no tiene comprobación científica, ni siquiera en la ley. ¿Verdad? Entonces, lo que dice Julieta es una realidad. Ahí se dio esa situación, el personaje, el empleado falleció, entonces las investigaciones van a ir precisamente basadas en esto de la seguridad ocupacional. Las investigaciones se van a hacer pertinentes a determinar si fue negligencia del trabajador o fue porque las medidas de los patronos no estaban específicamente dictadas a los trabajadores. Eso es lo que van a investigar. Y de ahí para acá vienen las responsabilidades, las multas. ¿Ok? Por ejemplo, gente que trabaja en las maquilas o gente que trabaja donde producen tela, por ejemplo. Ahí los que están operando todas esas maquinarias tienen que andar con caretas. No por el COVID, sino porque vuela lo que uno le llama mota, que es el polvillo de la tela. Entonces hay gente que ha terminado mal, muy mal de sus vías respiratorias, de sus pulmones, hasta con cáncer. Y cuando les hacen la limpieza, les van encontrando el montón de mota pegada en las paredes de los pulmones, por ejemplo. Entonces ahí el trabajador bien puede demandar al patrono. ¿Verdad? Entonces todas esas situaciones son responsabilidades del patrono darle a sus trabajadores, pues, las charlas pertinentes, garantizar la vida de ellos, protegerlos de las maquinarias, de los insumos. Hay gente que trabaja, por ejemplo, que trabaja con químicos que son bien peligrosos. Esto de las pinturas, por ejemplo, usan el Ciner y todo ese tipo de materia prima que puede afectar la salud de los trabajadores. Para eso es que es importante la salud ocupacional, ¿verdad? Dentro de los principios de la salud ocupacional, vemos la creación y conservación del interés activo en la seguridad para evitar accidentes. Esto es bien importante, ¿verdad? Se crea y se conserva un interés activo por parte del patrono, ¿verdad? Para poder evitar accidentes. B, la investigación de los hechos es bien importante para determinar responsabilidades. Y tercero, la acción de corregir basada en los hechos para ayudar a prevenir los accidentes. En la empresa que dice Julieta, donde muere ese personaje, tienen que haber entonces acciones de corrección, es decir, revisar qué fue lo que estuvo mal, revisar en qué es que no se percató, revisar qué produjo ese accidente. Entonces, esas son las acciones correctivas. Uno, crear y conservar el interés activo. Dos, la investigación de los hechos para determinar responsabilidades. Y tercero, la creación correctiva, es decir, de los accidentes o de los problemas pasados, ver en qué se estuvo fallando para corregir eso. Entonces quiere decir de que tiene como objetivo también la salud o la seguridad ocupacional estar constantemente revisando, estar constantemente retroalimentando la seguridad para determinar fallas que pudieron haberse dado y que por consiguiente esas fallas van a ayudar a evitar riesgos que a futuro puedan darse, ¿verdad? Muy bien. Y ahora vemos lo que es la enfermedad profesional. Allá estábamos viendo accidentes y riesgos, personas que son sanas, pero que tienen algún riesgo por accidente. Aquí no. Aquí vemos otra cosa diferente y que se llama enfermedad profesional, ¿verdad? Y cuando hablamos de una enfermedad profesional, estamos hablando del estado de enfermedad, es decir, estado patológico, que viene, oiga bien, por la acción que se mantiene o se retiene progresivamente a causa
de el trabajo que una persona desempeña, ¿sí? A causa directamente del trabajo que esta persona está desarrollando. Es decir, que la enfermedad profesional es aquella enfermedad que nace a raíz de la actividad laboral que hacemos. Él le ponía el ejemplo de esa persona que estaba mal de las vías respiratorias por la mota de la tela. Otro que porque trabaja a lo mejor donde hacen la pintura, por ejemplo, también causa enfermedad en las vías respiratorias. Y así sucesivamente, vaya, en el caso de los albañiles, que de repente los dedos, las yemas de los dedos, las andan así como cortadas por razón de la lejía del cemento. Entonces, la enfermedad profesional es toda enfermedad que se crea a raíz de la actividad laboral que una persona tiene, ¿verdad? Así de fácil. Y por consiguiente de las condiciones del medio particular del lugar donde se desarrollan las labores. Porque también donde yo estoy trabajando, puede ser de que ese lugar me esté afectando. Entonces, y ahí se desarrollen enfermedades, ¿verdad? Que puedan ocasionar incluso hasta la muerte del trabajador. O si no causa la muerte, pero disminuye la capacidad de trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las enfermedades profesionales son, ya lo vimos, patologías, ¿verdad? O enfermedades que son causadas por la actividad laboral, es decir, por esa actividad que desarrolla una persona en un lugar de trabajo donde tampoco se crea, donde tampoco hay una medidas, pues, o políticas de medidas preventivas para evitar este tipo de enfermedades, ¿sí? También quiero que veamos lo que se conoce como los riesgos higiénicos. Los riesgos higiénicos. Fíjese bien. Y estos tienen su clasificación, estos riesgos higiénicos. En primer lugar, los riesgos físicos, ¿sí? Que estos riesgos físicos se originan por agentes ambientales físicos como radiaciones, por ejemplo, ruidos, vibración, ventilación. Una gente que trabaja, vaya, por ejemplo, en los hospitales, donde hacen escaneos, rayos X, hay que tener mucho cuidado, porque son riesgos físicos que se originan por el ambiente físico del trabajo. Y ahí tenemos las radiaciones, el ruido. ¿Vea? Yo conocí una persona de que padeció, y ahorita padece mucho del oído, en razón de que trabajó muchos años en un taller de mecánica, estar oyendo motores y motores, entonces todo eso le vino a afectar el oído. Personas que trabajan en plantas, en producción, donde hay maquinaria pesada, ¿verdad? Donde esa máquina hace un ruido, pero fuertísimo. Y a lo mejor el patrón no tuvo la gentileza de proporcionarle algunos audífonos como para tapar la penetración del oído, por ejemplo. El ruido que viene a molestar pues el oído, las vibraciones, ventilación. Fíjese que esto de las vibraciones, hay un señor por ahí que trabajaba desde años en las calles y una forma de pisotearlas o compactar la tierra. No sé si se han fijado ustedes que andan con unas máquinas en las calles que vibran, esas que pegan en el suelo y ellos tienen que tenerlas con la mano. Entonces me decía él, mire, si los primeros días que apagaba la máquina, mis manos se quedaban temblando. Entonces, es decir, es el uso de maquinaria que puede destruir aún el sistema nervioso de las personas. La ventilación, que también es bien importante. Hay lugares de trabajo donde la gente está sudando, no hay aire acondicionado, no hay ventiladores. Entonces, todo eso son riesgos físicos que se corren. Veamos los riesgos biológicos. ¿Cuáles son los riesgos biológicos? Estos se originan por materia viva, como por ejemplo los insectos, parásitos, bacterias, virus, que se crean en el ambiente donde una persona trabaja. Y esto es por la falta de precautoriedad de los patronos, muchas veces, de que tal vez la limpieza que se hace no es la adecuada para ir eliminando ese tipo de riesgos biológicos como los insectos, ¿verdad?
Imagínese usted está trabajando en su oficina y el montón de zancudos alrededor. No es cosa decir que a usted le compete ir a comprar el baigón, no. Tiene que ser el patrono quien dé un ambiente sano, pues, donde no hayan insectos, parásitos, bacterias, virus. Por ejemplo, la pobre gente que trabaja en esos hospitales, donde ahí en esos hospitales no solamente el COVID se mueve, ahí se mueven bacterias de toda clase. Y ese es el riesgo que el personal que ahí labora, todos, médicos, enfermeras, ordenanzas, secretarias, contadores, abogados, que puedan trabajar en esos medios. El C, riesgos químicos que se originan por agentes químicos o sustancias nocivas a la salud. Por ejemplo, los líquidos, los sólidos, gases, humos, vapores. Es lo que le explicaba hace algunos momentos. Una persona trabaja donde usan químicos, por ejemplo, el Ciner u otros componentes químicos que pueden causar esos riesgos higiénicos, ¿no? ¿Verdad? Líquidos, sólidos, gases, humos, vapores, todo eso que pueda contribuir a la enfermedad profesional que puede causarse. El D habla de las tensiones ergonómicas y esto tiene que ver, así como ustedes como abogados, ¿verdad? En la posición en la que ustedes se sientan en su trabajo, ¿verdad? Usted pasa todo el día sentado en su escritorio, en su oficina, es una posición monótona y eso es dañino, ¿verdad? Causa cansancio, mire qué increíble, preocupación, opresión del trabajo, todo eso es un estrés que viene, bueno, hay mucha gente que por estrés se le desarrollan otras enfermedades. Y esas tensiones ergonómicas, ¿verdad? A veces presión en el trabajo, presión en las tareas, en las actividades, la forma como su cuerpo está sentado durante todo el día. Todas esas tensiones ergonómicas que tienen que ver en lo que son los riesgos higiénicos, que se clasifican, ya lo vimos, en 4. Riesgos físicos, riesgos biológicos, riesgos químicos y tensiones ergonómicas. Muy bien. Si hay dudas o comentarios, por favor me detienen. Si usted no pregunta, creeré de que vamos despacito aprendiendo. Entonces, para evitarse todos aquellos tipos de situaciones que se dan, tenemos las condiciones propias que deben de presentarse en un trabajo. Todo esto es responsabilidad de los patronos. ¿Por qué? Porque el trabajador no es él el que tiene que andar acarreando con ese tipo de condiciones favorables al trabajo, sino que debe de ser el patrono quien las debe de poner. Lógicamente, si el patrono pone las condiciones favorables, el trabajador también está en la responsabilidad de mantener esas condiciones. ¿Ya? Porque ¿qué tal si el patrono le pone las condiciones favorables y el trabajador es sucio, por ejemplo? Tira la basura en el suelo, no lava sus platos donde almuerza y ahí los deja el mosquero. No sé cuántas cosas pueden darse como tal. Y dentro de esas condiciones de trabajo podemos hablar de la limpieza de locales. El patrono debe de contratar personal de limpieza que lleven a... Bueno, y no importa que usted esté en una oficina, puede ser una persona que esté trabajando en la planta donde se esté produciendo, pero ahí no va a estar todo aquello sucio, papelero por un lado, tinta por el otro, no vea, sino que el local donde una persona está ejerciendo su actividad laboral, ese local debe de permanecer completamente limpio. La segunda condición de trabajo es la proporción de agua potable, ¿verdad? Agua que sea buena para el consumo y agua que esté también destinada para lo que es el uso adecuado dentro de las instalaciones como tal, ¿verdad? No va a ser agua que esté con mal olor, por ejemplo, ¿verdad? O con cabezones y todo eso, no debe de ser agua potable. La iluminación también es importante como condición de trabajo. Usted está trabajando en una oficina, pero el foquito no le da, vamos a quedar ciegos, pues, a estar apuñando los ojos para estar leyendo. La iluminación debe de ser, pero franca, clara, buena, para que usted no vaya a enfermarse de la vista.
Por eso es que muchos usamos lentes ya, precisamente por ese descuido, ¿no? Y viendo a la computadora, por ejemplo, todo el día, todo eso también. Por eso es que la iluminación debe de ser adecuada, porque si no, la iluminación de la computadora le está ganando ventaja en su vista. Otra de las condiciones es el ruido, que las personas desempeñen su trabajo sin que haya perturbación de ruidos estridentes, duros, fuertes. Y por consiguiente, esto viene a dañar también lo que es el control del sistema nervioso, estrés y todas esas cosas, ¿verdad? La condición climática también es bien importante, ¿verdad? Que haya una buena ventilación también, de tal manera de que el desarrollo de las actividades laborales sean dentro de las condiciones favorables en la salud de los trabajadores. Muy bien. Entonces, esas condiciones de trabajo que debe de ofrecer el empleador, de tal manera que no se vuelvan en riesgos de salud o riesgos laborales en cada una de las personas que allí se desenvuelven. Entonces, cuando hablamos de conceptos accidentales o conceptos de accidentes, podemos hablar del accidente de trabajo y del riesgo profesional y de las lesiones, ¿verdad? A estos se les van a llamar conceptos accidentales o accidentes. Uno, el accidente de trabajo, que es el que se desarrolla o se da o se puede dar cuando usted está haciendo sus labores. También la ley dice de que si usted va de su trabajo, perdón, de su casa a su trabajo y en el camino tuvo un accidente, la ley lo considera accidente laboral, ¿sabe? No solamente es que cuando ya estamos adentro de las instalaciones. Si usted sale de su casita y va para su trabajo y en esa trayectoria usted tuvo un accidente, la ley se lo toma como accidente laboral. Entonces el accidente laboral no solamente es el que se da en razón de la actividad que usted está desarrollando, que se cayó, que se golpeó, ¿verdad? Los riesgos profesionales, que no hay un accidente ahí todavía, pero está propenso a sufrir un accidente y por eso se llama riesgo profesional. Y las lesiones, que son producto precisamente de un accidente. Y ahí va a depender de la lesión que se sufra en el trabajo, para que el Ministerio de Trabajo califique la gravedad o lo leve de ese accidente de trabajo, para efectos de que el patrono tiene que responder, ¿verdad? Siempre y cuando esas causas, ¿verdad?, sean responsabilidad del patrón. Y de ahí surgen, a raíz de todos esos conceptos accidentales, se dan causas accidentales, ¿verdad? Dentro de las causas de accidente, vemos las condiciones inseguras y vemos los actos inseguros. Podemos poner como ejemplo, dentro de una condición insegura, protección inadecuada. Imagínense, estén unos trabajadores en el tercer piso allá arriba, pintando y no tengan ni siquiera amarrado un arnés, por ejemplo. ¿Ya? Qué feo. Entonces tiene que ser una protección adecuada dependiendo de la labor que desempeñe. Si está trabajando en maquila, deberían de andar todo con mascarillas para evitarse que el polvillo de la tela huele y le haga daño. O los químicos. Los químicos, fíjese que uno desconoce de esto, pero los ingenieros en química conocen de todo eso. Hay unos químicos que uno desconoce que existen, que son criminales. En una ocasión estábamos en una empresa que produce telas y ahí mismo colorean la tela, ahí la tiñen. Pero para teñir la tela, los expertos en tintorería tienen que preparar las mezclas. Un color X, un color rojo, por ejemplo, en una tela, ellos hacen las mezclas. Y dentro de las mezclas de colores, ahí van otros químicos, suavizantes, no sé, cosas les dicen. Y fíjense que hay un químico que debe de permanecer tapado. Es un polvillo bien fino. Y en una ocasión, a uno de los tintores, de tintorería, se le cayó, pero unos gramitos mínimos
estábamos en un cuarto y cuando él iba pasando se le cayeron unos gramitos mínimos de ese químico, polvito blanco, y ese polvito en el aire libre lo que hace es que elimina el oxígeno. Y ahí cualquier persona hasta puede morir, porque acuérdense que el oxígeno está en todas partes, en su habitación, en la calle, en su trabajo. Pero fíjese que ese polvo, al tenerlo descubierto, no sé cómo se llama ese polvo, pero ese polvo lo que hace es absorbe el oxígeno. Y entonces uno se queda así como que no puede ni respirar. Entonces, para eso debe de haber una protección adecuada, guantes, mascarillas, cascos, ropa adecuada, ¿verdad? Para proteger, debe de haber una protección adecuada y suficiente, fíjense bien, porque esa condición de insegura produce o causa accidentes. Hay una protección inadecuada, deficiente o inexistente protección en la maquinaria, en el equipo o en las instalaciones eléctricas, por ejemplo. Hay empresas donde cada vez que usted conecta la computadora echa chispas ese asunto. Ahí hay que tener mucho cuidado. Actos inseguros, llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento. Le dicen a usted, vaya, mire, use esa máquina cortadora de tela, por ejemplo, y no lo adiestran, hasta uno se puede pasar volando los dedos. Entonces, las causas de accidentes se dan por condiciones inseguras y por actos inseguros. Las condiciones inseguras es por falta de protección adecuada y suficiente o inexistente en la herramienta que usted ocupa. Y los actos inseguros es cuando se hacen aquellas operaciones sin previo adiestramiento. Si a mí no me han adiestrado y me dan una máquina a usarla, lo más seguro es que me voy a cortar los dedos, ¿verdad? Así es la cosa. Ahora esto es higiene ocupacional. Estábamos hablando allá de seguridad o inseguridad ocupacional. Ahora vemos lo que es la higiene ocupacional. Y la higiene ocupacional tiene que ver con el trabajo reconocido, evaluado y controlado de la salud de los trabajadores, ¿verdad? Por consiguiente, esto requiere de un programa de protección de salud. Requiere también de una prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Entonces, la higiene ocupacional es bien importante, precisamente porque esta requiere básicamente de que hayan programas de protección de salud, ¿verdad? Que prevengan los accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo. También, esta higiene ocupacional es conocida como el conjunto de normas y el conjunto de procedimientos que nos llevan a proteger la integridad física y mental del trabajador. Esto vendrá entonces a prevenir los riesgos de salud inherentes al tipo de actividad que las personas están desarrollando en el ambiente físico donde trabajan. Bien importante esta situación por esa cuestión. Y esta higiene ocupacional, lógicamente, el crear estas normas, el crear estos contenidos, estos programas de seguridad, de higiene ocupacional, tiene como objetivo. ¿Cuál es el objetivo? En todo caso sería, esta higiene ocupacional busca eliminar las causas de enfermedades derivadas del desempeño de las actividades productivas. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Vemos de que es importante los programas preventivos de higiene ocupacional para eliminar causas de enfermedades que se puedan dar en razón del desempeño del trabajador. Por otro lado, también reduce los efectos dañinos, ¿ya? Los efectos dañinos provocados por el trabajo en aquellas personas enfermas o con problemas físicos. Y esto, pues, el objetivo es de crear una mejora en la calidad de vida de los trabajadores.
Y por otro lado también causa disminución el empeoramiento de enfermedades, ¿verdad? O de las lesiones ocasionadas por el trabajo. Entonces, ese es el objetivo de la higiene ocupacional. Por consiguiente, el trabajador está protegido por la ley y el patrono está obligado por ley a darle un ambiente sano y saludable y seguro al trabajador en el desempeño de las labores o de las actividades laborales que éste haga, ¿verdad? Por otro lado, si seguimos hablando de objetivos, vamos a decir que esto causa que se pueda conservar la salud de las personas, ¿sí? Y por consiguiente, yo como trabajador conservo la salud de mis trabajadores, entonces la productividad va a ser buena, pues, porque un trabajador enfermo no produce como un trabajador sano, en un ambiente sano, higiénico, ¿ya? Por otro lado, promueve también el mantenimiento de bienestar físico, bienestar mental, bienestar social de todos los trabajadores, ¿verdad? En todas sus profesiones, en todas. El obrero, el abogado, la secretaria, la enfermera, el ingeniero, en todas las ocupaciones. Este objetivo de la higiene ocupacional ayuda pues a desarrollar un bienestar físico y mental y social, ¿verdad? Por otro lado, también tiene como objetivo prevenir todo daño. ¿Mm? Previene todo daño que pueda ser causado a la salud por las malas condiciones de trabajo. ¿Ok? Y que protege en su empleo a los empleados, pues contra los riesgos que puedan resultar de la existencia de agentes nocivos para la salud. Entonces viene a prevenir todas las clases de riesgo que se pueda generar a toda clase de trabajadores, que se vuelvan ahí sometidos a un riesgo de poder contraer agentes que sean nocivos para la salud. Virus, contagio y todos esos asuntos a raíz de que si el lugar donde yo trabajo es insalubre, por ejemplo, ¿verdad? Hay malos olores, por ejemplo, humos, no hay buena iluminación, el ruido causa estrés y me arruina los tímpanos, todas esas cosas de las que debe de ocuparse el patrono para darle un buen ambiente laboral al trabajador, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque el trabajador produce modificaciones en el medio ambiente. Por ejemplo, modificaciones en mecanismos físicos, químicos, psíquicos, sociales, morales, ¿verdad? Y por consiguiente se puede pensar que estos cambios afectan la salud integral de las personas que se dedican a la actividad. Todo riesgo o toda enfermedad por la falta de esa higiene ocupacional le va a causar daños al trabajador. Todo riesgo, ¿ya? Entonces, la importancia de la higiene ocupacional podemos decir que se sustenta en la protección. El patrono debe de procurar proteger la salud de los trabajadores, que conlleva el mejoramiento en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, y esto viene a generar un enorme beneficio social. Porque el trabajador ya vimos que no es una máquina, no es un esclavo, no es un sirviente, sino que el trabajador es una persona con derechos, ¿verdad? Y que detrás de ese trabajador, ya vimos que no es máquina, sino que detrás de ese trabajador hay una familia, pues, ¿verdad? Esa familia que debe desarrollarse integralmente, es decir, en todas sus áreas: educación, alimentación, salud, bienestar social. Mire desde dónde viene, desde el patrono hacia el trabajador y del trabajador hacia su familia. Por eso hemos dicho de que esta materia de derecho laboral es eminentemente social. No solo es el beneficio del trabajador, sino el beneficio de una familia que está detrás de ese trabajador, ¿ya? Entonces, para ello se ve necesario pues formar comités
de higiene, de seguridad ocupacional. Eso es necesario. En toda empresa debe de haber comités. Aquí en la Universidad Evangélica hay un comité también de higiene y seguridad. Ahí están viendo cómo las cosas se van desarrollando, que el ambiente esté agradable, que las instalaciones estén aseadas, por ejemplo, que los pasillos sean seguros, donde la gente camina, todo eso. Entonces, ese comité de higiene y seguridad ocupacional es un grupo de empleados. Se conforma con un grupo de empleados que son designados para auxiliar y aconsejar a la dirección en lo que respecta a la seguridad de los trabajadores. Entonces, el comité se puede formar por un grupo de empleados, ¿sí? Esto está formado, por ejemplo, por integrantes de alto nivel, de medio nivel, ¿verdad? O de bajo nivel en la organización. Y ese comité, pues, está para velar, o sea, es el encargado de vigilar las condiciones y el medio ambiente que se debe de desarrollar en el trabajo. Y por consiguiente también este comité sirve para asesorar al empleador, o sea, al patrono, ¿verdad? Y a los trabajadores en la ejecución de estas medidas. Y por consiguiente, ese comité, pues que se está integrando dentro de la empresa, ¿verdad? Está precisamente para ya dijimos, asesorar al patrono, a los trabajadores y ver pues de que en la empresa se estén cumpliendo todas las condiciones legales, ¿verdad? De seguridad, de higiene, de seguridad física y profesional de cada uno de los trabajadores. Ahora, todo lo que yo estoy hablando precisamente no está que si el patrón quiere o no quiere, pues no. Todo esto que yo estoy diciendo está precisamente regulado en la ley. Hay varios, ya lo vamos a ver. Hay varios cuerpos legales que establecen esa regulación jurídica. No es que el patrono sea, hey, qué bueno es el patrono, ¿verdad? Ya me mandó a poner aire acondicionado acá. No. Esto de la higiene y seguridad ocupacional la encontramos regulada a través de diferentes leyes y a través de diferentes reglamentos que traen como finalidad que haya beneficio en la actividad del trabajador. Es decir, que se beneficie de salud, que se beneficie de integridad física, ¿verdad? Y en este sentido es que no solamente tenemos el código de trabajo, sino que aquí tenemos leyes, por ejemplo, la Constitución de la República, el Código de Trabajo, el Código de Salud, que también tiene que ver con lo laboral, la ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la ley sobre seguridad e higiene del trabajo, que ya la vamos a ver. Aquí les voy a pedir a ver quién me ayuda para que leamos un poquito algunos artículos de la Constitución. Artículo 2 de la Constitución. Vamos a ver quién me ayuda acá. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Los derechos y garantías fundamentales de la persona, capítulo 1, derechos individuales y su régimen de excepción. Sección primera, derechos individuales. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación de la defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. Ok, estimada, gracias, hoy. En este sentido, ya ve usted que desde la Constitución, desde la Carta Magna, se habla del derecho a la seguridad del trabajo. Vean, ahí está. Veamos qué dice, por favor, el artículo 38. Yo lo leo, licenciado. Artículo, Okay, sección segunda, trabajo y seguridad social. Artículo 38. El trabajo estará regulado por un código que tendrá por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones. Estará fundamentado en principios generales
que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores e incluirá especialmente los derechos siguientes. Primero, en una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias, a trabajo igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, raza, credo o nacionalidad. Segundo, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar, del trabajador en el orden material, moral y cultural. En los trabajos a destajo, por ajuste o precio alzado, es obligatorio asegurar el salario mínimo por jornada de trabajo. Tercero, el salario y las prestaciones sociales en la cuantía que determine la ley son inembargables y no se pueden compensar ni retener, salvo por obligaciones alimenticias. También pueden retenerse por obligaciones de seguridad social, cuotas sindicales o impuestos. Son inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores. Cuarto, el salario debe pagarse en moneda de curso legal. El salario y las prestaciones sociales constituyen créditos privilegiados en relación con los demás créditos que puedan existir contra el patrono. Quinto, los patronos darán a sus trabajadores una prima por cada año de trabajo. La ley establecerá la forma en que se determinará su cuantía en relación con los salarios. Sexto, la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no excederá de 8 horas y la semana laboral de 44 horas. El máximo de horas extraordinarias. Hasta ahí. La interrumpo, sí. Veamos qué dice el artículo 44, inciso primero. Artículo 44. La ley reglamentará las condiciones que deban reunir los talleres, fábricas y locales de trabajo. Exactamente. Ahora, si me ayudan, por favor, con el artículo 314 del Código de Trabajo. Yo lo tengo, Lick. Ok, démosle. Dale vos, Reina. Okay. Título segundo, Seguridad e Higiene del Trabajo. Capítulo primero, Obligaciones de los patronos. Artículo 314. Todo patrono debe adoptar y poner en práctica medidas adecuadas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo para proteger la vida, la salud y la integridad corporal de sus trabajadores, especialmente en lo relativo a, primero, las operaciones y procesos de trabajo. Segundo, el suministro, uso y mantenimiento de los equipos de protección personal. Tercero, las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales. Y cuarto, la colocación y mantenimiento de resguardos y protecciones que aíslen o prevengan de los peligros provenientes de las máquinas y de todo género de instalaciones. Veamos el 49, Reinita. Ordinal cuarto. Sección segunda, causas de terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes que requieren intervención judicial. Artículo 49. También terminará el contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes por intervención judicial por las siguientes causas. Cuarto. Ordinal cuarto.
O sea, el párrafo cuarto. No, ordinal cuarto. No me sale ordinal cuarto. No le sale. No. Ah, pues está malo ese código. O el mío. Búsqueme el artículo 315. Vámonos al artículo 315, ahí mismo del Código de Trabajo. Dice, quiero ver, capítulo segundo, obligaciones de los trabajadores. Artículo 315. Todo trabajador está obligado a cumplir con las normas sobre seguridad e higiene y con las recomendaciones técnicas, en lo que se refiere al uso y conservación del equipo de protección personal que le sea suministrado, a las operaciones y procesos de trabajo, y al uso y mantenimiento de las protecciones de maquinaria. Estará también obligado a cumplir con todas aquellas indicaciones e instrucciones de su patrono que tenga por finalidad proteger su vida, salud e integridad corporal. Asimismo, estará obligado a prestar toda su colaboración a los comités de seguridad. Ok. Bueno, entonces ahí básicamente en estos dos artículos, 314 y 315, se habla precisamente del establecimiento de las medidas de higiene y de seguridad personal y laboral. Ese es el código de trabajo que tenemos ahí. Pero ya vimos, en la Constitución se habla de esa protección. En el código de trabajo, por consiguiente, se habla de esa protección. Pero no solamente en el código de trabajo ni en la Constitución, sino que hay otras leyes afines que también están regulando esa seguridad ocupacional. Veamos el código de salud. Aquí se los traje para que ustedes tomen nota, por favor, y váyanse después, ¿verdad? Cuando termine la clase y peguen una leidita a esto. El Código de Salud, en su artículo 107, habla de la seguridad e higiene de trabajo. Es el Código de Salud. Entonces, en el Código de Salud dice que es de interés público, dice, la implantación y mantenimiento de servicios de seguridad de higiene del trabajo, ¿verdad? Entonces, para que haya higiene en el trabajo, el Ministerio de Salud va a establecer, de acuerdo a sus recursos, los organismos centrales, regionales, departamentales y locales, que en coordinación con otras instituciones desarrollan las acciones pertinentes. Y el artículo 108 dice que el ministerio, en lo que se refiere a esta materia, va a tener a su cargo. Veamos esto. Recordemos que acá es como instituciones articuladas que velan por la seguridad del trabajador. Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo también. También tenemos instituciones administrativas que las vamos a ver más adelante. Pero el ministerio, en lo que se refiere a esta materia de seguridad, va a tener a su cargo las condiciones de saneamiento y de seguridad contra los accidentes y las enfermedades en todos los lugares de producción, elaboración y comercio. Aquí está bien fregado el patrono, porque si se llega a dar una enfermedad o un riesgo como tal, o una muerte o un accidente laboral por la falta de condiciones de seguridad ocupacional, le puede caer una submulta por parte del Ministerio de Trabajo. También puede el Ministerio de Salud, por otro lado, sancionar, ¿verdad? Cuando hay negligencia por parte del patrono. B, también tendrá a su cargo la ejecución de medidas generales y especiales sobre la protección de los trabajadores y la población, ¿verdad? En general, en cuanto a prevenir enfermedades y accidentes. C, la prevención o control de cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la salud y la vida del trabajador o que puedan causar impactos desfavorables en el vecindario del establecimiento laboral. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Allá por el desvío de Ospico había una fábrica que era de donde hacían baterías Récord. Y la fabricación de ese tipo de producto
requiere de plomo. Pues resulta que el plomo salió que era volátil. Entonces el plomo contaminó los aires y no sé a cuántos kilómetros a la redonda afectó a las comunidades, a los vecinos, porque el aire estaba contaminado de plomo, que es la materia prima, una de las materias primas principales para la elaboración de la batería, récord, baterías de vehículos. Entonces el plomo, hace poco se dieron unas investigaciones ambientales y el Ministerio de Salud con el Ministerio del Medio Ambiente comprobaron de que sí, a ciertos kilómetros a la redonda, las comunidades, las personas se habían afectado del plomo que se encontraba en el aire, producto del descuido de la seguridad por parte de la empresa. Entonces la empresa no solamente tuvo que pagar una multa al Estado, sino que indemnizar a sus trabajadores y por consiguiente indemnizar aún hasta los vecinos que no eran trabajadores, pero que causaron afectados de del medio ambiente que se había contaminado de plomo por la falta de responsabilidad de la empresa. Entonces, como ven, este Código de Salud no solamente va a velar por la seguridad y la higiene de los trabajadores, sino también dice acá abajo que sería por la comunidad que pudiera salir afectada donde está esa empresa laboral. Allá por San Luis Talpo ya no se oyó, pero antes se oía que la gente moría de deficiencia renal a cada rato, muertos a diario. Y se dio, dicen, por el descuido también de una empresa que no sé qué químicos usaban ahí para materia de agricultura y todo eso, y las personas de San Luis Talpa salieron afectados y se estaban muriendo. Mire qué tremendo eso. Entonces la empresa no solamente le va a responder por el trabajador, sino por el descuido que pueda acarrear, afectar pues a otras vecinos, ¿no? Entonces todo esto es lo que haría el Código de Salud. Veamos lo que dice la ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que es otra ley afín que está regulando precisamente este tipo de actividades. Y por eso es que en su artículo 2 dice que el Seguro Social cubrirá en forma gradual los riesgos a que están expuestos los trabajadores por las causas de enfermedades, accidente común, accidente de trabajo, enfermedad profesional, maternidad, invalidez, vejez, muerte o cesantía voluntaria. De los beneficios por enfermedad y accidente común habla el artículo 48. Entonces dice que las personas cubiertas por el Seguro Social van a tener derecho dentro de las limitaciones que fijen los reglamentos respectivos. Van a tener derecho a recibir servicios médicos, quirúrgicos, las operaciones, ¿verdad? Farmacéuticos, las medicinas, ¿verdad? Odontológicos, hospitalarios y de laboratorio, y los aparatos de prótesis y ortopedia que se juzguen necesarios. Esto está a cargo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el artículo 48 es el que está dándole los beneficios como tal. De los beneficios de los riesgos profesionales que los encontramos en el artículo 53 del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, o sea, de la ley, vea, del IS, dice que en los casos de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, los asegurados tendrán derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 48, que es el que acabamos de leer. Y el artículo 56 habla de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales que fueren debidos a infracción por parte del patrono de las normas que sobre seguridad industrial o higiene de trabajo fueren obligatorios y que el patrono pues se descuide de esta seguridad. Entonces el patrono va a estar obligado a restituir al instituto, es decir, al IS, la totalidad de los gastos que el accidente o la enfermedad del asegurado ocasiona. Si el accidente o una enfermedad del trabajador es producto de un descuido patronal, el Seguro Social le va a cobrar esos gastos al patrono
¿verdad? Porque el patrono va a ser el responsable entonces de ese descuido que ha tenido con relación a la seguridad del trabajador por descuidado, ¿no? Ahora vemos una ley que se llama Ley sobre Seguridad e Higiene del Trabajador. Mire qué interesante. Y esta se aplica según el artículo 1, ¿verdad? A efecto de regular esas condiciones de seguridad de higiene, donde deben de estar los trabajadores desempeñando sus servicios, ¿verdad? Y se aplica en patronos privados, en el Estado, en los municipios, en las instituciones autónomas o semiautónomas, ¿verdad? Entonces, estos serán considerados, según esta ley, como patronos respecto a los trabajadores cuyos servicios se estén utilizando. Entonces, esta ley sobre seguridad e higiene del trabajo, ¿verdad? Dice que cuando el trabajador prestare sus servicios a un subcontratista, el contratista principal responderá subsidiariamente de todas las obligaciones que establece la presente ley. Muy bien. El artículo 3 habla de las obligaciones patronales y dice la ley del servicio de higiene del trabajo que todo patrono, oiga bien, debe adoptar y poner en práctica en los lugares de trabajo las medidas que sean adecuadas, medidas de seguridad y de higiene para proteger la vida, para proteger la salud y la integridad corporal de todos sus trabajadores. ¿Ok? Y todo esto, según la ley, tiene que ser relativo ¿a qué? A las operaciones y procesos de trabajo, relativo a la forma, a la operación y al proceso del trabajo que están desarrollando, así como también relativo al suministro, al uso y mantenimiento de los equipos de protección del personal, que es lo que hablábamos hace un momento. También es relativo a las edificaciones o las instalaciones y condiciones ambientales del lugar donde desarrolla su actividad laboral. También a la colocación y mantenimiento de resguardos de protección, ¿verdad? Que aíslen al trabajador o que le prevengan riesgos provenientes de las máquinas y de todo género de instalaciones. Todo eso es importante. En el artículo 4 dice, los patronos deberán promover la capacitación de sus administradores. Todos deben de estar capacitados, ¿verdad? Todos, administradores, caporales, empleados, todos. De tal modo de que se facilite la formación y el funcionamiento, ¿verdad? De los comités de los que hablábamos hace un momento, comités de seguridad, que ya dijimos que van a estar siendo integrados por los mismos trabajadores. Y por consiguiente, pues seguido tiene que estarse dando las capacitaciones, tienen que estarse dando los asesoramientos para estos, que ahí es donde interviene también el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo puede ir a las empresas a dar asesoría o capacitaciones con relación a la seguridad ocupacional, ¿verdad? Entonces, en las empresas también dice esta ley de que deben de haber avisos y carteles sobre la seguridad de la higiene que juzgue necesario el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y esos avisos, carteles, anuncios que le van a decir al trabajador por dónde caminar y por dónde no caminar, por dónde entrar y por dónde no salir, ¿verdad? Y por consiguiente, pues la ley dice de que es de obligatorio cumplimiento para todos patronos acatar y hacer cumplir las medidas que tiendan a prevenir el acaecimiento de accidentes de trabajo y de cualquier enfermedad profesional que pueda darse como tal. ¿Ok? No hay preguntas, seguimos adelante. Muy bien. Veamos estas laminitas, por favor, que nos están hablando de los riesgos profesionales. Oiga esto, sin componentes preventivos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a aquellos lugares de trabajo, ¿verdad?
donde no, el patrono es dejado, es negligente, no acata todo lo que hemos venido leyendo nosotros, lo que hemos venido explicando, el patrono o el empleador no pone en práctica todas esas políticas y normas que ayuden al trabajador. Entonces aquí vemos el ejemplo de de un riesgo profesional, oiga bien, de un riesgo profesional que no tiene componentes preventivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Oigan bien, sucede de que se puede dar el caso de que hayan empresas donde el medio ambiente sea insano. Aquí ve. Se puede dar el caso en que dentro de las labores, dentro del lugar donde estamos trabajando, los patronos no hagan absolutamente nada y por consiguiente el ambiente donde están trabajando todos sus empleados es insano. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué es lo que pasa entonces cuando dentro de esas instalaciones es insano el ambiente? Va a suceder de que el trabajador se le va a enfermar. Lógicamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Y al enfermarse el trabajador, entonces hay que ir hay que llevarlo, enviarlo, o hay que ir a pasar consulta, donde le van a dar un diagnóstico. Este se enfermó de los pulmones porque no se ponía careta e inhaló todo el componente del polvillo de las telas, por ejemplo. Ese es el diagnóstico. Entonces, démosle tratamiento, ¿verdad? Démosle tratamiento a este trabajador, ¿verdad? Para que se cure. ¿Ok? Démosle tratamiento. Pero ¿qué implica darle un tratamiento? Como no hubo prevención, se enfermó. Hay costos. El trabajador no le rinde como antes, el trabajador pierde de trabajar, pierden horas productivas, hay costos, ¿verdad? Al Estado, porque este trabajador se fue al Seguro Social, por decir algo, y ahí tuvieron que operarlo, tuvieron que darle medicinas. ¿Cuánto cuesta todo eso? ¿Por qué se ocurre todo eso? Por un ambiente, aquí está, por un ambiente que no es sano. Porque la empresa, porque el patrono no se preocupó por las medidas de seguridad ocupacional o los riesgos profesionales o los riesgos de enfermedad. Ahora, lógicamente, después de un tratamiento, si todo sale bien, vamos a tener nuevamente al trabajador recuperado, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si este trabajador lo logramos recuperar? En otros casos no. Y volvemos otra vez a un ambiente insano. Lógicamente vamos a estar en este círculo, ¿verdad? Me recuperé, me volví a enfermar, me diagnosticaron, hubo costos o gastos sobre enfermedades, se sigue perdiendo prácticamente el tiempo, siguen costando, ¿cuánto puede costar una consulta? ¿Cuánto pueden costar unas medicinas? ¿Cuánto tiempo perdió el trabajador en producir al patrono? Entonces, todos esos son costos que tienen que ver con un ambiente sin componente preventivo. Fíjese bien. Veamos esta otra lámina. Esta otra lámina representa, ¿vea? Representa un lugar de trabajo con componente preventivo. Veamos esta primero. Cuando hay medidas de control preventivas, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. Cuando tenemos medidas, aquí, medidas de control preventiva, ¿verdad? Entonces vamos a crear un ambiente sano. Hay medidas de control preventivas, la empresa se preocupa por todas las medidas higiénicas y seguridad ocupacional. Vamos a tener un ambiente sano, sencillamente. Entonces,
Si tenemos un ambiente sano, lógicamente vamos a tener una evaluación del problema, ¿verdad? Que nos va a llevar a establecer por parte del patrono una mejora para los trabajadores y por consiguiente el trabajador anda bien, lo vamos a regresar en producción buena, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en un caso, por ejemplo, el ambiente que veíamos en la primera lámina es un ambiente insano, ¿no? Nos vamos a salir entonces de ese componente que era productivo y vamos a volver otra vez, en el caso anterior, un medio ambiente insano. Vamos a tener como respuesta, lógicamente, ¿verdad? Trabajadores que se nos enferman, ¿sí? Y vamos a volver otra vez con lo que es el diagnóstico para establecer las razones de la enfermedad. Vamos a tener necesidad de un tratamiento, que esto se convierte en costos, medicinas, pérdida de trabajo, es decir, la producción baja, el trabajador no está, ¿verdad? Aunque si llegase a pasar esta situación, ¿verdad? Lógicamente logramos recuperar al trabajador y vamos a tener una persona sana. Ahora, esta persona sana, ya media vez, tomando en cuenta las experiencias o las malas experiencias que se han vivido, ¿verdad? Por la falta de precautoriedad. Entonces, con esta experiencia que estamos hablando, esta persona sana entra realmente a un buen ambiente, a un ambiente sano. Entonces, a través de que vamos a tener medidas preventivas, entonces la evaluación va a ser totalmente diferente, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos visto, algún comentario. Les doy un espacio ahorita. Si no hay preguntas o comentarios, entenderé que hemos entendido todo, ¿no? ¿Verdad? Y por otro lado, van a tener por ahí dentro de la calificación un premio adicional a ustedes que este día estuvieron en clase, porque ustedes son como 24 y ahorita solo hay como 11, menos de la mitad. ¿Verdad? Y el que no va a clase o todo lo sabe o no le interesa. Y esa persona que no le gusta estar en clase, uno no puede en un momento determinado ayudarle pues en alguna necesidad. Pero los que están en clase, como ustedes, que todo el ciclo han estado en clase, desde ya les digo, pues ustedes causan un premio de poderles ayudar en cualquier estado de necesidad que se presente, ¿verdad? Dentro de la clase. Que hay que premiar al que se esfuerza, pero al que no se esfuerza no, ¿verdad? Sería injusto. Ok, ¿no hay preguntas? Si no hay preguntas, entonces considero de que esta sería quizás mi última ponencia para ustedes, mi última clase. Y el día miércoles usted va a entrar a su examen a las 5 de la tarde. Entra, hace su laboratorio nítido, ¿verdad? La otra semana entramos al Zoom, pero los grupos van a comenzar a dar sus ponencias en la defensa de los trabajos de investigación que ustedes han hecho. Desde el grupo 1, en ese orden, comenzamos a las 5 de la tarde. Si usted pudiera estar arrancando o estar el grupo 1 antes de las 5, mejor, para poder aprovechar el tiempo. Entonces, el día de la otra semana, día lunes y miércoles, son las ponencias. Entonces, no va a haber examen parcial porque la nota de su parcial va a ser ese estudio. Y, ojo, no se les vaya a olvidar que también tienen que agregar lo que hace falta del trabajo de la investigación de aquel caso hipotético que hemos venido trayendo, que es la formación de un expediente. Eso no me lo vayan a meter así como Word, porque entonces no hay problemas al abrirlo por el peso. Métanlo como PDF, no se les vaya a olvidar porque esa es la nota de actividad que
vamos a... Es que la nota del parcial va a ser ese trabajo hipotético que venimos haciendo desde el principio hasta el final. Y la nota de la actividad es la ponencia que ustedes van a hacer. Así es la cosa. ¿Ok? Entonces, de no haber más preguntas y todo está claro, pues nos veríamos hasta la otra semana, el lunes, con las ponencias de ustedes, y nos veríamos este miércoles entrando a hacer su cortito ahí, ¿verdad? Agradezco la atención de ustedes y espero que hayan entendido cómo es que se explica la clase y que hayamos realmente cumplido pues los objetivos, ¿verdad? Ojalá. Entonces, llegamos hasta aquí y cuídense, jóvenes, pasen feliz noche, hagamos las tareas, las actividades, por favor, no las vayan a dejar de hacer y salimos bien. Si no hay más, pues preguntas ni nada, llego hasta acá. Gracias a todos. Gracias, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Dígame, Le quería buenas preguntar noches. algo, pero es aparte de la clase, es de lo de Yo las también le prácticas. tenía una pregunta sobre lo de las prácticas jurídicas. Démosle ahorita entonces. Mire, Aprovechen. yo quería preguntar que en el caso de lo que preguntó Josué sobre las prácticas jurídicas, solo contarían si son en el órgano judicial. Sí. O sea, si uno está trabajando en algo privado, no cuenta. Fíjense que tenía entendido, pero averígüense bien, porque algunos que trabajaban con el banco dentro del departamento jurídico también como que había un convenio con la corte, no sé si todavía estará, pero ese es en el caso de los que trabajaban con la banca. De ahí por lo general los que trabajan con el órgano judicial sí se puede. Y otra pregunta, digamos en el caso que yo no pudiera ingresar en esta oportunidad que están dando, el otro año seguirían dando cupos ahí en la universidad. Y el otro año por el mes de septiembre, porque todos los años por el mes de septiembre abrimos las convocatorias. Es que fíjese que realmente yo ahorita estoy complicada porque tengo a mi bebé súper chiquito, entonces no sé si voy a poder ingresar esta vez. De todas maneras, yo voy a averiguar mañana para ver si se me facilita con los horarios. Solamente esas eran las preguntas. Fíjense que si lo puede hacer, hágalo, porque vaya, los horarios ustedes los ponen. Esa es la ventaja que nosotros les damos a ustedes, que los horarios ustedes los ponen, ¿verdad? Si usted me dice, quiero ir de 8 a 10 los lunes y miércoles, por decir algo, solo son 4 horas en la semana. Ah, O sea, ok. que aprovechen. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lick. Cuídese, señorita Melissa. Y lo que yo le quería preguntar era que si esas prácticas se pueden hacer, porque como entiendo que están las horas sociales y las prácticas. Sí, son dos cosas diferentes. Ajá, si las prácticas se pueden hacer dentro del órgano judicial en otra empresa o, perdón, en otro lado, o tienen que ser exclusivamente ahí en la universidad. Y si son afuera, si la universidad da como cierto tiempo, así como las horas sociales, que son 500. Aquí en este caso, como es la corte la que ordena, vea, mediante el reglamento, es decir, las prácticas son mínimo 6 meses, máximo 1 año. Ah, ok. Y si no las puede hacer acá, también la corte abren la oportunidad para que ustedes vayan a los juzgados a hacerlas. La desventaja de los juzgados es que usted tiene que estar desde las 8 hasta las 4. Ajá, ya es que había estado medio averiguando y me dijeron que me podían dar oportunidad en la fiscalía, pero no sé si se han confundido con las horas sociales. Sí, horas sociales se han confundido, porque solo es en los juzgados o en los centros de práctica jurídica de las universidades. Vaya, eso quería aclarar. Muchas gracias, Lick. Cuídese, buenas noches.